Bueno, buenas noches a todos. Este es un pequeño tutorial que estoy desarrollando para el uso de esta poderosa y muy buena herramienta como AFT Phantom, eh, para probar que la herramienta funciona muy bien y que podemos darle un uso muy variado. Pues hemos aplicado resolver ejercicios básicos de mecánica de fluidos. Estos son ejercicios simples que nos ayudan más o menos a conocer cómo es el potencial de la herramienta y, y pues para verificar y validar que todo se encuentre dentro de los rangos aceptables, pues primero yo resolví los ejercicios pues de manera analítica, ¿sí? Entonces el ejercicio nos indica que para el sistema que se ilustra en la figura circula agua a 10 grados que proviene de un almacenamiento grande a razón de 1.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Teniendo eso, calculamos la presión en el punto B. Entonces, pues lo primero es, nosotros armamos nuestra ecuación de Bernoulli, ¿sí? La ecuación de la energía, incluyendo las pérdidas globales, que la vamos a llamar HL, ¿sí? Eh, Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues nuestros primeros datos importantes es que la presión que tenemos nosotros acá en este reservorio grande, ¿sí? Asumimos que es un reservorio muy grande, por lo cual la velocidad en la que baja el fluido desde este punto podemos volverla a cero, podemos despreciarla, ¿sí? Como este tiene esta boquilla de acá, significa que nuestro reservorio se encuentra a presión atmosférica. Entonces, si tomamos en cuenta todo eso, pues nuestra presión es cero. El caudal, que es la razón en la que se alimenta el agua en la tubería, está aquí anotada. La velocidad es cero, ¿sí? Y pues bueno, entonces, y la altura o HV, ¿sí? Nosotros también la llamamos cero. O sea, aquí me quedo mal. Debía ser ZB, pero bueno. Eh, entonces, cuando yo lo planteo en mi ecuación de energía, pues estas variables se me vuelven cero, ¿sí? Y yo puedo despejar mi ecuación para dejar la ecuación del ejercicio, que va a ser simplemente pues nuestra presión en B, que es la presión que nosotros tenemos que buscar. Yo asumo que este punto de acá, que es donde se encuentra mi fluido, es mi presión A, ¿sí? Y entonces, teniendo en cuenta eso, inicialmente lo que yo hago es tomar en cuenta, pues, cuáles son como nuestras variables, cuál es nuestra ubicación del ejercicio, de los puntos, como en un plano cartesiano, para que nos ayude, pues, a hacer, pues, más sencillo el cálculo, ¿sí? Entonces, si yo tomo como el punto B el origen, pues la altura en B va a ser cero y pues esta altura va a ser equivalente a 12 metros que está aquí anotada. Estos valores se obtienen del libro de Mecánica de Fluidos de Robert L. Mott, la sexta edición, en los anexos. Luego haremos un video en donde podamos explicar estos ejercicios, cómo se hacen paso a paso. Y pues yo simplemente anoto que de las tablas, más o menos de dónde salieron las tablas, pues yo obtengo cuáles son los valores que yo necesito. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un tubo de cobre de 4 pulgadas tipo K y de ese tubo de cobre, pues yo necesito calcular acá el área de flujo, que es como mi valor más relevante, ¿sí? Entonces, primero empezamos analizando cuáles son las pérdidas menores y mayores que tiene nuestro sistema de tubería. La primera, pues la pérdida total va a ser igual a la suma de las pérdidas por fricción en la tubería, más las pérdidas que vamos a encontrar aquí en la entrada, más las pérdidas que vamos a encontrar en los codos, ¿sí? Y esa es pues nuestra ecuación de pérdidas, ¿sí? De acá de esta ecuación del ejercicio, inicialmente,
pues yo conozco estos valores de gravedad específica, conozco el valor de la gravedad, conozco el valor de zeta, pero desconozco el valor de las pérdidas y desconozco el valor de la velocidad en el punto B. La velocidad en el punto B nosotros la podemos calcular si despejamos de la ecuación del caudal, ¿sí? Si yo tengo este caudal y yo asumo que mi caudal va a ser constante durante toda mi tubería, entonces el caudal es igual a velocidad por área, ¿sí? Simplemente despejo la velocidad y como ya conozco el área de flujo y ya conozco el caudal, pues mi velocidad aproximadamente es de 1,99 metros por segundo, ¿sí? Entonces, pues ya conozco mi velocidad, ahora solo me falta conocer las pérdidas. Entonces, inicialmente, la primera pérdida que yo voy a tomar, voy a analizar, es la pérdida que se encuentra en la entrada o bueno, a la salida del tanque, al inicio del tubo. Y en el libro de mecánica de fluidos, eh, este valor de K para un tubo que se proyecta hacia adentro, pues es un valor de uno. Entonces, pues, si yo ya conozco K, conozco la velocidad, que en este caso va a ser mi velocidad en B y la gravedad, pues mi primera pérdida H2 es igual a este valor de acá, 0,208 metros. ¿Sí? Entonces, el siguiente es para codos de 90 grados, tengo que calcular una longitud equivalente y un factor de fricción, ¿sí? De la misma tabla que yo obtuve los valores del área de flujo, también obtengo el diámetro. Aquí pues me equivoqué, aquí debería ser milímetros, ¿sí? Y obtengo el valor del factor de fricción, ¿sí? Como les dije, pues, os repito, esto lo vamos a ver pues más adelante como en otro video, un poquito más detallado, ¿sí? Aquí calculo yo mi segunda pérdida. Mi tercera pérdida, ¿sí? Pues la calculo con esta expresión, ¿sí? Y con el valor de la ecuación de Darcy, yo puedo calcular el factor de fricción, ¿sí? Y si conozco yo el número de Reynolds, ¿sí? Puedo pues yo calcular totalmente la pérdida mayor, que es pérdida por fricción, y me da este valor de acá, ¿sí? Entonces ya conozco todos mis valores, lo único que hago yo pues es reemplazar, multiplicar y obtengo este valor, 86.315,12 escales. Entonces ya conozco yo, ya conozco yo cómo es que el ejercicio queda desarrollado y entonces me voy a mi programa AFT Fathom, ¿sí? Entonces inicialmente selecciono el fluido, ¿sí? Yo voy a seleccionar un fluido normal, estándar. Voy a seleccionar el agua, ¿sí? Y aquí me pide la temperatura, que yo la voy a poner en grados Celsius, que sería 10. Entonces ya me calcula estos valores de acá. Y pues bueno, ya, ok. Entonces ya tengo mi fluido listo. Entonces yo inicialmente voy a colocar mi reservorio. Voy a armar, digamos, como todo mi sistema, ¿sí? Entonces viene el reservorio, una tubería que baja, una tubería que va hacia la derecha, luego otra tubería que baja, luego otra tubería que va hacia la derecha, ¿sí? Y finalmente acá en este punto, ¿sí? Que sería este punto B, ¿sí? Yo voy a colocar un punto de presión asignada, ¿sí? Sí, perdón, de caudal asignado. Esta presión no es. Vamos a calcular el caudal, ¿sí? Entonces, adicionalmente tengo que colocar los codos, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi sistema, ¿no? Ahora tengo que empezar a editar mis operaciones. Entonces primero vamos a editar los tubos, ¿sí? Que como dice el ejercicio, son tubos de 4 pulgadas tipo K, tipo de cobre,
Entonces yo me voy a tubos de cobre, ¿sí? Y acá puedo cambiar esto a milímetros para que me ayude a revisar, a validar que mi tubería esté en los rangos que dice la tabla. Selecciono la tubería de 4 pulgadas. Me dice que en milímetros 101.6. Si yo cambio el tamaño a XS, 96.9772. Bueno, tenemos un valor bastante cercano, ¿sí? Y pues ya lo único que me queda es empezar a agregar en longitudes. Entonces este primer tramo tiene 7.5 metros. Entonces me voy acá, coloco metros y escribo 7,5 y le doy OK. Validamos 7,5, OK. ¿Sí? Entonces segundo viene mi segundo tramo de acá. Mi segundo tramo de acá. Entonces aquí me dice, mire, tengo este tramo total que mide 70 metros. ¿Sí? Entonces yo no conozco cuánto es la longitud de esta ni cuál es la longitud de este tramito de acá. Eh, en ese análisis, como los tubos son totalmente horizontales, eh, pues digamos que para el cálculo de las pérdidas, pues no es muy relevante qué tan largo, qué tan corto es para ese tramo, ¿sí? Entonces, simplemente por facilidad de cálculo, yo voy a escribir que esto tiene 65 metros. Vean que cuando yo edito el tubo, de una me coloca las condiciones con las que yo pues había trabajado, ¿sí? En este caso sigue siendo el tubo de cobre, 4 pulgadas, XS, ¿sí? Y la longitud. ¿Listo? Ahora venimos al tubo 3, el mismo caso. Lo único que yo tengo que cambiar siempre es a metros, ¿sí? Y entonces ahora yo tengo este tubo de acá que desconozco cuál es su altura. Pero pues si yo calculo 12 menos 1.5 menos 7.5, estos dos son iguales a 9. 12 menos 9 es igual a 3 metros. Entonces, 3 metros. ¿Listo? Y por último, este tubo 4, pues si originalmente le había dado 65 metros al tubo largo, pues a este le voy a dar simplemente 5 metros. Los codos, pues los codos vienen de diferentes tipos, ¿sí? Entonces puede ser codos de, bueno, estándar o, bueno, codos de diferentes, ¿sí? Vamos a escoger un codo smooth con una relación de radio de uno, ya que el ejercicio nos está indicando que son codos estándar, o sea, no son codos de radio largo, son codos convencionales. Entonces la relación entre el radio y el diámetro de este es de uno y pues simplemente les coloco el mismo valor a los tres, ¿sí? Y en AFT Fathom, pues digamos, cuando nosotros estamos hablando de alturas, pues es muy importante y por eso desde el principio habíamos tomado este punto como cero. Es muy importante conocer pues la elevación, ¿sí? Entonces, este punto de acá es un punto de caudal. Entonces, este punto nos indica que por ese lugar tiene que pasar sí o sí un caudal. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que sea flujo volumétrico o flujo básico. Entonces tenemos un flujo volumétrico, buscamos la unidad, metros cúbicos por segundo, y anotamos la unidad 0,015. ¿Listo? Ahora sí vamos a editar las elevaciones. Como este punto es el origen, está en cero. ¿Listo? Sí. 0,015, 0. Este codo se encuentra en la misma elevación, entonces 0. Este codo, como el tubo está a 3 metros de longitud,
Este codo se encuentra a 3 metros. Ok. Este codo de acá también se encuentra a 3 metros. Ok. Entonces ya tengo casi todos mis elementos editados. Ahora me toca editar mi tanque. Entonces, en AFT Fathom, nosotros, pues la mayoría de tanques que usamos, o reservorios en este caso, ¿sí? Eh, tienen el, o sea, se asumen como reservorios infinitos, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo empezar a calcular pues, la elevación? ¿Sí? Ya como yo tengo todo mi sistema organizado, yo puedo decir que el nivel del agua se encuentra a 12 metros, ¿sí? Entonces tenemos el nivel del agua a 12 metros y la profundidad del tubo, ¿sí? Porque el tubo del ingreso se encuentra a una profundidad de 1,5 metros, pues puedo anotarlo acá. Metros, 1,5 metros. Listo, yo aquí puedo poner, eh, editarle los nombres, colocarle tanque grande, como dice el ejercicio. ¿Sí? Y pues ya tendría en teoría mi modelo armado. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el modelo está armado? Porque yo le veo aquí el botón de Run Model y no me aparece ningún símbolo de advertencia. ¿Sí? También, bueno, entonces ahora yo me voy aquí a mis capas, ¿sí? Y yo en mis capas puedo decir, bueno, voy a editar mis capas. Y aquí puedo editar los nombres, puedo cambiar los colores, el tamaño, los anchos, pero esto ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa es analizar los parámetros de la tubería. Y entonces yo quiero decir, bueno, yo qué voy a poner en mis parámetros de mi tubería, pues yo quiero que mi tubería se vea el tamaño, la cédula o el schedule, ¿sí? O el calibre. Y aquí en todo lo que es los parámetros adicionales que puede tener el tubo, de pronto, pues aunque no es muy relevante, podemos anotar el flujo volumétrico y la velocidad. Y acá también le podemos colocar las medidas que nosotros necesitemos, en este caso metros cúbicos por segundo y metros por segundo. ¿Listo? Ahora, a las junction o conexiones, entonces esas son ya todas las conexiones que vienen adicionales, ¿sí? Entonces, uno es como para todas las conexiones. Aquí puedo subirlo para que quede arriba, ¿sí? Puedo colocar los parámetros de de los reservorios, pero pues del reservorio realmente no necesito ningún valor. Y puedo colocar pues los parámetros de las juntas o de las uniones. En este caso la junta serían los codos y el punto de caudal. Realmente el único que nosotros necesitamos, ¿sí? Es la presión estática a la salida. ¿Listo? La presión estática vamos a dejarlo en pascales G, ¿sí? Que es pascales sin contar la presión atmosférica. Entonces, ya tengo yo todo montado. Simplemente por facilidad voy a reorganizar los títulos para que se vean pues más organizaditos, como mejor, más bonitos. ¿Sí? Y acá en el workspace puedo editar un global. No necesito que se vea ni el título, ni el frame, ni el escenario, ni las unidades en leyenda. Y voy a cambiar los dígitos a 8, simplemente para poder ver todas las cifras significativas. Entonces, voy a correr el modelo, ¿sí?
voy a guardar el documento en donde está. Entonces acá voy a ver solucionario mod, capítulo 11, Fathom. Entonces aquí lo voy a guardar como ejercicio 11.1, que es el ejercicio del libro. Entonces le doy guardar, Phantom guarda el modelo y me soluciona. Entonces yo le doy aquí en Workspace y entonces ya en Workspace me bota, mire, ya estos son todos los valores, voy a cambiar, voy a editar para que no se vean 8, sino se vean 6. Sí, está bien. Voy a editar para que se vea la leyenda. Simplemente me quita los títulos. Y el flujo en el punto Q, que sería el equivalente al punto B, tiene una presión de salida de 85.026 pascales. Tenemos un rango bastante cercano, bastante acertado, ¿sí? Y, y pues bueno, es un valor bastante interesante. Ahora bien, si yo no quiero ver todos estos valores porque no me interesan, solo me interesa ver el flujo en el final y de pronto el flujo en la entrada, ¿sí? Entonces yo me voy acá en la selección de layers, ¿sí? Y me voy a Show Hide Labels y simplemente cojo y quito lo que no quiero que se vea. Aquí ustedes pueden ver que como voy quitando, eh, simplemente los estoy ocultando, ¿sí? Entonces, ya aquí ya tengo una distribución de cómo se ve la tubería, una presión en la salida, tenemos un valor bastante acertado. Podemos hacer también un color map, ¿sí? Que puede indicarnos cómo se distribuye la presión, ¿sí? A través, a través de todos los valores. Color pipe, tan, tan. Espérame un segundo, pues cargué. Aquí está. Close. Y entonces él me dice más o menos cómo pues se me está distribuyendo la presión, en donde empieza a bajar y cómo empieza a aumentar. Y es un dato bastante consciente, bastante lógico, teniendo en cuenta que pues aquí voy a tener un aumento de presión debido a la caída del fluido, ¿sí? O sea, teniendo que el fluido va bajando, tenemos como un plus debido a la gravedad y aumenta un poco más sabiendo que aquí baja un poco más. Entonces, mi respuesta del valor de la presión de salida fue de 85.000 pascales. En mi ejercicio tengo que mi resultado es de 86.000 pascales. Bueno, tenemos una discrepancia de 1.000 pascales, más o menos. Eh, ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser varios factores. De pronto, pues digamos que el más relevante puede ser que el tubo pues me da dimensiones ligeramente diferentes y pues eso puede afectar. Sí, también la forma en la que el programa hace el modelo matemático para la resolución del ejercicio, eso puede afectar. Sí, también de pronto los valores de K que tienen directamente los codos o la entrada y la salida puede afectar. Ah, la salida. Lo bueno de este programa es que ya después de que yo haga todo esto, yo puedo configurar, ¿sí? Y hacer los arreglos. Este tanque tiene una entrada y este tubito de entrada no lo hemos contemplado totalmente. Entonces, para contemplarlo, lo que hacemos es arreglar el tubo que vamos a analizar, que es este de acá, el primer tubo, y en las fittings and losses vamos a agregar uno nuevo. Entonces, una nueva pérdida que va a ser, por ejemplo, una entrada o una salida. Entonces, yo puedo decir que la entrada, ¿sí?
Es de este estilo. Es una nomás. Le doy OK. Queda incluida dentro de mi valor del tubo. ¿Sí? El programa se me resetea y simplemente tengo que darle volver a correr el modelo. ¿Sí? Cuando ya tengo el modelo, pues me va a bajar un poquito más la presión. ¿Sí? Estos valores pueden cambiar. ¿Sí? Digamos que lo que sucede con el programa, ¿sí? Es que el modelamiento nos puede variar respecto a un resultado contra otro. ¿Sí? Él trabaja con más cifras significativas. Es una variación que en principio podría pensarse que es significativa, pero pues realmente no lo es. Es una variación que no tiene mucha relevancia, es posiblemente por los valores de los K de los codos, por los valores de los K de la tubería, los factores de fricción, que puede que no sean exactamente los mismos del libro, y pues eso nos puede dar un rango de diferencia. Pero bueno, creo que con esto quedó súper claro. Guardamos aquí el ejercicio y bueno, les agradezco mucho por su tiempo y próximamente estaremos subiendo más videos de esto.